Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y esta semana voy a hablar de un libro de ciencia ficción distópica, que es que es The Water Knife, que en castellano ha sido traducido como Cuchillo de agua, que es la traducción literal, o sea, no tiene ningún secreto, y que ha sido escrito por Paolo Bacigalupi, que es un autor muy bueno, aunque tiene muy pocos libros. Este en concreto fue publicado en 2015 y, como os he dicho, bueno, ya ha sido traducido al castellano y ha sido publicado por la editorial Fantasy con 544 páginas, lo cual me parece, bueno, pues muchas páginas, porque mi edición tiene como 100 páginas menos. Sí que es cierto que la letra, bueno, es que tampoco es tan pequeña, o sea, me he leído libros que tienen la letra mucho más pequeña, así que no sé de dónde sacan las páginas adicionales en la edición castellana. Bueno, este escritor estadounidense, pese a su apellido tan singular, ha ganado muchos premios literarios, especialmente por su primera novela, que es muy buena, que se llama The Wind-Up Girl, que me leí hace años, y que también está traducida al castellano como La chica mecánica, que también es la traducción literal. Este escritor es muy bueno y de hecho la narrativa es muy rápida y llena de acción, por lo que no aburre en ningún momento, y además no tiene los problemas que tienen muchos autores de que se enrollan mucho en cosas que no tienen, en diálogos interiores sin sentido y en descripciones que no llevan a ningún lado. O sea, la información que da en su libro es toda importante, aunque en el momento en que lo leamos no nos lo parezca. Además, vale, pues bueno, el libro está escrito en tercera persona, aunque hay tres protagonistas que tienen capítulos que se van alternando hasta que se empiezan a entrecruzar sus acciones, y en ese momento pues ya no dejan de, ya dejan de ser ordenados uno tras otro, porque al entrecruzarse, si bien puede ser que dos personajes que están juntos en ese momento tenga primero uno un capítulo y el otro, bueno, el siguiente dejan de ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, sino que se van alternando más. Si bien está narrado en tercera persona, no es omnisciente, por lo que solamente sabemos lo que piensa la persona que, desde el punto de vista que se está escribiendo en ese momento. La narrativa se sitúa en un punto indeterminado del futuro, que tampoco creo que sea muy lejano, o sea, porque de hecho incluso la población más pobre tiene como una especie de iPads o tablets, porque en ningún momento mencionan marcas en este sentido, pero todos funcionan con tablets y todos están conectados a internet sin necesidad de ningún cable, y eso tampoco está tan lejos, ¿no? Y la cosa está en que está habiendo una sequía muy importante, especialmente en el sudoeste de Estados Unidos, que es donde se sitúa la acción, y que ha dejado sin agua a la mayor parte de la población y ha muerto muchísima población. Y la mayor razón de que se haya producido esto es el cambio climático. Y las consecuencias es que ha desatado una guerra abierta sobre los derechos de agua entre los estados de esta región de Estados Unidos, y algunos simplemente han desaparecido porque se han quedado sin población, ya sea porque ha muerto o porque ha huido a otros estados, y solamente quedan tres que están luchando entre ellos, que son Nevada, California y Arizona, aunque Arizona, bueno, va a perder porque realmente no tiene las posibilidades que tienen los otros. Y están luchando sobre los derechos del agua, sobre todo del río Colorado, que si bien no tiene todo el caudal que tiene actualmente, la cantidad de agua que fluye es suficiente como para mantener sus ciudades principales, porque no es que todo el estado tenga agua, sino que el agua se lleva a ciudades muy concretas. O sea, en California no sé qué ciudades exactamente, creo que son Los Ángeles, pero en Nevada es Las Vegas y en Arizona es Phoenix, y allí es donde se centra la mayor parte del agua, porque los otros van perdiendo el agua a medida que van avanzando estas batallas por el agua. Como os decía, pues Nevada y California son los que más poder tienen, y de hecho, pese a que aún están siendo controlados por el gobierno estatal de ese estado, en realidad los derechos del agua son controlados por unos magnates que no dudan en utilizar todos los medios a su alcance, ya sean legales a través de batallas judiciales cuando tienen un derecho senior por encima de otro que es más joven y que por lo tanto el suyo gana y puede cerrar el grifo al que tiene el derecho menor, o bien ilegales
que sobre todo consisten en sabotajes de las líneas de agua de los otros estados para poder derivárselo a ellos, o que tengan tantas pérdidas que tengan que decidan cerrar y darse por vencidos. Y eso es una de las cosas que le pasa a Phoenix antes de la acción, pero lo mencionan muchas veces y no se sabe seguro si ha sido Cali o, bueno, California o Las Vegas, Nevada, porque tampoco lo dicen, pero claramente, o sea, ha tenido que ser uno de los dos, porque estos dos estados, o sea, no tanto Phoenix, pero estos dos estados tienen siempre infiltrados en los otros estados. Aunque no todos se enteran de todo y desde un principio queda claro que realmente los que son más pros son los de California. Claro, estos medios ilegales que hacen que la principal consecuencia que tiene, incluso cuando están saboteando plantaciones de agua o estancos o grandes lagos de otros estados o que derivan el agua a otros estados, ello deriva en una gran mortandad, o sea, de gente que se queda sin agua y en ciudades que simplemente dejan de existir porque se han quedado sin acceso al agua. Y eso no cuando directamente pues tiran bombas o misiles, porque realmente están apoyados por el estado en el que se encuentran, donde hay una especie es que no sé cómo decirlo. No es que hayan dejado de estar unidos a Estados Unidos y forman parte de los estados, o sea, de la normativa federal, pero sí que es cierto que han pasado como una especie de ley en el que estos estados pueden controlar sus propias fronteras como si fuesen países extranjeros y no dejar entrar o salir personas de otros estados si no es con un salvoconducto, y además tienen la capacidad de ejercer su propia fuerza, ya sea militar, policial o lo que sea. Sí que es cierto que en el momento que se pasan mucho de la raya, pues llegan los federales, pero si no, o sea, el resto de Estados Unidos como que pasa un poco, o sea, y cruza los dedos porque no les ha llegado a ellos, porque en el resto de Estados Unidos, sobre todo en el norte, sí que está lloviendo y no está pasando lo que pasa en estos sitios. Además, en estos estados existen unas estructuras gigantes que se llaman arqueologías, que está formada por la contracción de arquitectura y ecología, y que no se la ha inventado Bastigalupi, sino que es una idea que se inventó en los años 60, aunque no existe ninguno, y son estructuras muy altas que son autosostenibles y que tienen un impacto muy bajo en el ecosistema en el que están, y que además reciclan el 90% del agua, o sea que son prácticamente autosuficientes y simplemente con un poco suministro de agua pues ya pueden vivir por sí mismos, porque claro, se necesita mucho dinero para poder construir estas estructuras. No sabemos cuántos hay en California, pero sí que sabemos que en Las Vegas hay 4 y se está planeando ya construir la quinta y que ya están todos los apartamentos vendidos. Y en Phoenix hay una estructura que está en construcción, aunque ya hay gente que vive en ella, que está siendo construida por los chinos y que se conoce como el edificio Taiyang. Además, todos estos edificios pues filtran el aire del exterior, porque una de las consecuencias desde que haya esta sequía es que entre mucho polvo y que toda la población tenga problemas de respiración si no llevan máscaras continuamente, y evidentemente los refugiados y la gente que no tiene recursos pues no tiene este tipo de máscaras, o las que tiene pues no son muy malas o viven en tan malas condiciones que dicen, ¿para qué proteger mis pulmones si me voy a morir de algo antes? Como os he dicho antes, la novela se cuenta desde 3 puntos de vista. El primero es Ángel Velázquez, que nació en México, o sea, como denota su nombre, no, bueno, podría haber nacido en Estados Unidos, porque claramente tendría raíces de otro país, probablemente de Sudamérica o de Centroamérica, como es el caso, que huyó del país de México antes de que México cayese bajo el control de los cárteles. O sea, en México actualmente, en la narrativa de este libro, ya no existe un sistema de gobierno, sino que están gobernados por los cárteles y todo lo que ello conlleva. Él consiguió huir antes de que cayese del todo el Estado mexicano y se fue a Estados Unidos. Pasa un tiempo indeterminado y no sabemos lo que hace allí, pero la cuestión es que termina en la cárcel, sea por la razón que sea, porque también hay gente que termina en la cárcel simplemente porque es una persona más que bebe agua y que no interesa a los magnates de
de ese estado y que los llevan en autobús a un lugar indeterminado y que no sabemos qué pasa con ellos. La cuestión es que cuando está en la cárcel, pues es rescatado por Catherine Case, que es la magnate que controla Las Vegas, bueno, el agua de Las Vegas, no Las Vegas en sí, y empieza a trabajar para ella como cuchillo de agua. ¿Y los cuchillos de agua quiénes son? Pues precisamente son los que se encargan de ejercer los métodos legales e ilegales para para cortar el agua a otros pueblos, o deshacerse de personas que no interesan, o infiltrarse en los otros estados para saber qué planes tienen para el agua y qué van a atacar y qué van a dejar de hacer. El segundo punto de vista es Lucy Monroe, que es una periodista ganadora de un Pulitzer, que en realidad no es de estos estados, sino que es del norte, o sea, no tiene ninguna necesidad de estar en estos estados, porque de hecho en su estado ella tiene agua, llueve y pasan esas cosas tan bonitas a las que estamos acostumbrados. Pero como es una periodista que está especializada en la guerra del agua, pues decide irse a Phoenix, aunque ya lleva muchísimos años allí, por lo que ya se ha convertido en una ciudadana de Phoenix. Y aparte de seguir la guerra del agua, pues se ha trasladado a esta ciudad porque precisamente esta ciudad es la que primero va a caer de las tres, si cae alguna de ellas, y Phoenix probablemente caerá por las condiciones en las que está. Y ella lo define como que se está yendo por el retrete, ¿no? Porque realmente es así, o sea, la policía no tiene ningún tipo de poder, aparecen cada día cuerpos sin vida en todo tipo de sitios, y si son de origen tejano, donde ya no queda agua, y que son refugiados que nadie quiere y que todo el mundo desprecia y que esperan que se mueran porque no pueden, en realidad no pueden asumirlos, o sea, que está allí la balanza de, bueno, si tenemos que ayudarlos, pues si los ayudamos nos quedamos nosotros sin agua, y quien les ayuda al final son la Cruz Roja. Pero, o sea, para que veáis el cinismo, o sea, que rige este libro, o sea, existe la lotería de cuerpos, que es una lotería que se juega cada día de a ver cuántos cadáveres aparecen en la ciudad de Phoenix asesinados. Y se conocen además como los nadadores porque aparecen siempre en piscinas, pero nadie les investiga. Y de hecho, ella no investiga los cuerpos porque investigar los cuerpos significa que te maten. Y finalmente el tercer punto de vista es María Villarrosa, que es una chica adolescente, o sea, diría que no llega a los 18 años, que es una refugiada de Texas y que se quedó huérfana después de que su padre, que trabajaba en la construcción del edificio Taiyang, murió en un accidente y claro, ahora vive en un sótano con su amiga Sara, que es prostituta, porque es lo que terminan haciendo todas las chicas tejanas para poder sobrevivir, en unas condiciones terribles y pagando un alquiler para vivir mal, porque evidentemente no tienen acceso al agua, son ellas que se tienen que procurar el agua. Y de hecho, María lo que busca es reunir el dinero suficiente como para poder pagar a un coyote para que cruce la frontera al norte, donde aún llueve, y tenga posibilidades de vivir. El libro en sí empieza cuando Ángel Velázquez pues corta el agua legalmente, porque en realidad es una patraña legal, y por ejemplo aquí en España sería imposible que pasase eso, porque digamos que aprovechan, o sea, el espacio de tiempo que hay entre la salida de una sentencia y el recurso para ejercer la sentencia que les es para ejecutar la sentencia que les es favorable. Esto no se puede hacer, pero claro, como en Estados Unidos tienen un sistema legal distinto, pues no tengo ni idea si realmente esto se puede llegar a hacer antes de que la otra parte pues interponga el recurso, porque no sé, no tengo ni idea, o sea que no voy a juzgarlo. Pero bueno, que empieza con eso, con que cortan el agua a la ciudad de Carver City, que no me queda claro si está en Nevada o está en Arizona, pero la cuestión es que le cortan el agua y 100.000 familias se quedan sin agua y tendrán que terminar abandonando esta ciudad. Cuando vuelve a Las Vegas, llegan noticias de que en Phoenix han aparecido unos derechos muy viejos que están por encima de todo y que por lo tanto quien los consiga tendrá acceso a la mayor parte del agua que sale del río Colorado. Entonces Catherine Case
envía a Ángel a investigar qué está pasando, porque las personas que tienen infiltradas allí pues están teniendo problemas y no están trabajando todo lo que deberían. Paralelamente, Lucy llega a una escena del crimen pues para hacer fotografías, no para investigar, pero se encuentra que la víctima es uno de sus mejores amigos, que es un abogado especializado en agua, los derechos del agua, que trabaja para Arizona y que le había dicho que había encontrado unos derechos que le harían multimillonario. Y si bien su única intención era venderlo a California, como odia Las Vegas por la razón que sea, pues también los tentó con los derechos y misteriosamente después de hacer esto pues aparece muerto y terriblemente torturado. Lucy, al ser su amigo, pues decide mandar su vida a la mierda y empezar a investigarlo. Al ir al amor, cuando lo llevan allí, se encuentra con Ángel, junto con un compañero suyo que también está investigando los mismos cuerpos y que después tienen que terminar huyendo cuando aparecen los Calis, o sea, los de California. A su vez, María decide ser emprendedora porque si no se prostituye, pues tiene que buscar alguna otra fuente de ingresos que le permitan poder pagar el coyote para poder cruzar las fronteras. Y por lo que tiene una idea brillante, que es ir por la noche en la madrugada cuando, o sea, para poder adquirir el agua hay como una especie de depósitos gigantes que te ponen el precio del agua y pones el dinero y entonces te sacan el agua. Claro, cuando el depósito que está bajo tierra está lleno, pues es muy barata. Durante el día, cuando va bajando, pues entonces va subiendo el precio. ¿Y qué hace? Pues se va allí. Y cuando está más barata, pues entonces compra un montón de agua que la venderá, o sea, en el sitio de construcción del Taiyang durante el día para sacarse un margen de beneficio con el que poder huir. Y es una idea brillante realmente, pero cuando al día pues va a vender el agua después de pagar a la mafia que controla el lugar el impuesto para poder vender, aún así esta mafia, que son unos hijos de puta, como es evidente, le quitan todo el dinero y aún así le exigen que vuelva a pagarlo todo, por lo que se queda sin dinero ni con medios de poderlo volver a crear, porque si no tiene dinero para volver a comprar agua, ¿cómo va a volver a tener el dinero al día siguiente para pagarlo todo? Por lo que se encuentra en una posición que únicamente puede tomar medidas desesperadas. Un tema central de todo este libro es que las personas con ideales mueren y que por lo tanto, si quieres ayudar a otra persona, vas a terminar muerto. Bueno, quizás si solamente es una persona tienes más posibilidades, pero si quieres ayudar a la ciudad en sí, no, o sea, estás muerto. O sea, si esperas también que la situación se solucione por sí misma, también estás muerto. O sea, no hay solución ni puedes vivir de ideales, porque si no, mueres y únicamente el egoísmo te permitirá vivir. Bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, lo recomiendo muchísimo. Si os ha gustado, dadle al like, si no, pues dadle a un like, si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos la semana que viene.